vamos a ver cómo se controla la luz. Ese control es en realidad cómo lo vamos a medir. Esa parte es súper importante para que tú tengas un control correcto de colores, sombras y luces en tu imagen. Una parte importante es configurar la cámara a manera de iluminación artificial. En iluminación artificial solamente tienes que controlar un solo factor, que es el diafragma. ¿Por qué nada más uno? La sensibilidad tú la vas a mantener en lo más bajo que te permita tu cámara. ¿Por qué un 100? Porque me permite tener una imagen sin ruido digital. En la velocidad tenemos un concepto que se llama velocidad de sincronización. La velocidad de sincronización es la velocidad en que la cámara puede captar perfectamente la luz emitida por el flash. Es una velocidad segura hasta 200 de segundo. De ahí para abajo, o sea, más lentas, un 160, un 125, son velocidades muy seguras. Esto es un error muy común cuando utilizamos velocidades más arriba de la velocidad de sincronización. No es un error que el flash no esté funcionando. Lo que sucede es que la velocidad es muy alta. Por eso te recomiendo trabajar en una velocidad inferior a 200. ¿Qué es lo que puedo mover? El diafragma. Si yo cierro el diafragma, o sea, un valor 11, 16, 22, ya son diafragmas cerrados. Quiere decir que la imagen nítida de mi pastel va a ser muy grande. Si yo quisiera una zona más pequeñita, tengo que abrir el diafragma, un 5.6, un 4, un 2.8. En este caso, como quiero que se vea mucho el pastel porque tenemos unas flores muy bonitas en él, lo que voy a hacer es un diafragma más o menos cerrado. En este caso, un 16. No te recomiendo el 22 porque ahí lo que sucede es que la foto empieza a vibrar un poco y se ve desenfocada. Entonces, es un dato un poquito técnico, se llama punto dulce. Voy a utilizar un 16. Eso me va a permitir una foto con buena nitidez y con buena profundidad de campo. En este caso, como no vamos a utilizar un exposímetro, lo que vamos a hacer aquí es colocar a la mitad de potencia el flash y hacer un disparo. ¿Por qué la mitad de potencia? Porque eso te va a permitir darle más potencia o menos potencia. Eso va a determinar si la imagen está subexpuesta o sobreexpuesta. Voy a hacer un disparo de prueba y evalúo en la computadora. Como podemos ver, la fotografía nos quedó sobreexpuesta, es decir, más clara de lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a poder saber qué tanto poder le vamos a quitar a nuestro flash? En Lightroom vamos a revisar nuestra imagen. Si se fijan, aquí en revelar tenemos esta parte de exposición. En esta parte de exposición podemos disminuir la cantidad de luz que tiene la fotografía y veo que el valor de difusión es como el que yo tengo en el set. Entonces me está diciendo que yo estoy sobreexpuesto 2 pasos. Lo único que voy a hacer es bajar aquí la potencia 2 pasos y hago el disparo. Y la siguiente foto ya tiene el valor de difusión correcto. Te explico un poquito más de cómo funciona un flash. El flash siempre va a tener una potencia máxima y una potencia mínima, pero dentro de ello va a tener una gradación de potencias. A cada división le vamos a llamar paso. Un paso, recuerda, es un diafragma, es una F. Es lo que tú trabajas en tu lente. Un F4 a un 5.6 es un paso. De 5.6 a un 8 es otro paso, pero del 4 al 8 son 2 pasos. En este caso, si tú te fijas, aquí tenemos 1, 2, 4. Quiere decir que es un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo del 1. El 1 es la potencia completa y cada esto es una fracción. Del otro lado puedes observar que te va diciendo menos 1, menos 2, menos 3, o sea, cuántos pasos menos tienes respecto a la potencia inicial. Para esta fotografía comenzamos en un 8, o sea, menos 3 pasos. Como Lightroom nos indicó que estábamos sobreexpuestos 2 pasos, de un 8 pasamos a un 32, es decir, un 16 es un paso, un 32 son 2 pasos. O del otro lado, estábamos en 3, menos 2 es menos 5. Lightroom nos ayuda, nos dice cuánta cantidad de luz nos hace falta o en este caso nos sobraba. Nos sobraban 2 pasos, reducimos la cantidad de potencia y tenemos la fotografía bien puesta. Esa es una forma muy sencilla de exponer una fotografía sin necesidad de aparatos extraños. Puede ser que tú quieras una foto un poquito más oscura, lo ajustas en Lightroom y pones el valor en tu flash. Lo quieres un poquito más claro, lo ajustas en Lightroom, aplicas aquí y te va a tocar tu fotografía perfecta.